Así que oficialmente buenas tardes a todas y a todos. Es viernes, están cansadas y cansados, yo sé. Pero vamos a dividir la clase en dos partes. Lo primero que voy a hacer es explicar la tarea, que se la subí hoy en la mañana y que tienen plazo hasta el 31 de mayo, cosa de que las personas que tengan que hacer otra cosa puedan ir a hacerlas, porque también entiendo que como la próxima semana es semana pre-receso, deben tener algunas cosas un poco pendientes. Y después vamos a seguir un poco con los elementos del campo magnético y el campo magnético y algunos ejercicios, ¿ya? Así que eso permite que las personas que quieran ver solamente la parte de la tarea después puedan irse. Entonces voy a compartirle la tarea. Vamos a... Y voy a compartir la pantalla porque hay hartas cosas que quiero mostrarles, en verdad. Ese es mi Zoom. Entonces, voy a abrir el chat. Todas y todos ven la tarea, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, esta es la tarea 1, que se llama campos potenciales, porque en el fondo la gravedad y el magnetismo vienen de campos potenciales y eso hace que cumplan ciertas características matemáticas que escapan a este curso y a todos los cursos de geofísica de la carrera. Pero en el fondo estas dos cosas van juntas porque en exploración y en todo es necesario entenderlas, ¿ya? Entonces la pregunta 1 tiene que ver con gravedad y es, imaginen que en un edificio, como el de esta figura, conocemos el valor de la gravedad en el primer piso, ¿ya? Y hay una distancia h entre cada piso, digamos, y cada losa tiene un espesor T y una densidad ρ, ¿ya? Entonces, la primera parte es obtener las expresiones matemáticas. ¿Se acuerdan cuando nosotros construíamos la gravedad en el fondo desde nuestra referencia? Entonces, tienen que construir la gravedad de 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Para eso pueden despreciar en el fondo, para estos efectos y para que ustedes obtengan un cálculo más o menos certero, tienen que despreciar el efecto de las paredes, ¿cierto? Y considerar que las losas están extendidas infinitamente, lo que ya saben lo que puede significar que se ocupa. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Tengo un gravímetro y mido en 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se entiende? Exacto. Así es, Marcelo. Lo blanco sería aire, porque en el fondo, cuando uno está en un edificio, entre los pisos estamos nosotros y hay como aire, ¿cierto? Entonces, ¿alguna pregunta con el modelo que estamos usando para la tarea? O sea, digamos como la figura, modelo, el modelo simple que estamos ocupando. ¿Sí? Entonces, sabiendo la gravedad de 1, tenemos que construir la gravedad en 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, el primero es un problema analítico donde lo que buscamos es que nos entreguen respuestas analíticas. G2, G3, G4, G5. ¿Sí? Después viene la parte B de la pregunta, donde dice, suponga que se realizaron mediciones de gravedad de los puntos de la figura, los que se observan en la tabla. Entonces, esto ya pasó de ser algo teórico, sino que fue algo práctico. De hecho, estos son datos reales de mi época de estudiante y son los pisos del edificio de geofísica, donde estudié yo en la Universidad de Chile. ¿Ya?
considerar que los datos ya fueron corregidos por deriva instrumental y mareas terrestres, que es algo que vamos a ver ahora, y ustedes tienen que realizar un gráfico de gravedad observada versus altura. Si ustedes hacen eso, la gravedad observada va a quedar dependiente de la altura y por lo tanto la pendiente de ese gráfico sería la variación de la gravedad según la altura, o un gradiente de aire libre entre comillas, ¿cierto? Cuánto aumenta o disminuye su gravedad a medida que subimos. Y hay que comparar ese valor de esta pendiente con el gradiente de aire libre que nosotros usamos usualmente, ¿ya? Y, spoiler, no van a ser iguales. Entonces, ¿a qué se puede deber la diferencia? Y la razón de que les haya compartido la pantalla así es porque me parece interesante que ustedes vean cómo se obtuvieron esos datos, por si ustedes quieren hacer un análisis o cuando hablamos de discutir los factores que podrían afectar el resultado, también quizás puedan incluir el cómo se hizo lo anterior, ¿ya? Entonces todos deberían estar viendo mi pantalla y en el fondo lo que se hizo fue, como pueden ver, la gravedad en el 1 y en general uno no realiza mediciones con el gravímetro absoluto, deben haberlo visto en clase, sino que lo que uno hace es saber un punto de gravedad absoluta y medir con el relativo según ese, ¿ya? Entonces aquí tenemos la altura de las mediciones reales, la hora que la tomé, el año 2000 algo. Y se tomaron 2 mediciones por punto. ¿Por qué? Por si había alguna diferencia, si alguna medición, porque el gravímetro, mientras subíamos la escalera, se puede haber golpeado, etcétera, etcétera. Entonces, la gravedad observada al final es una gravedad promedio. Pero como pueden ver acá, son mediciones que no tienen mucho sentido físico. ¿Por qué? Porque no son del orden de los 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, lo que hay que hacer es transformarlo a gravedad absoluta. ¿Ya? Y eso se hace porque yo tengo el primer punto está en un punto de gravedad absoluta. Entonces uno dice como, entonces este punto era este, en vez de este, y va sumando las diferencias, ¿ya? Y también está corregido por deriva instrumental, porque se supone que el gravímetro, como pueden ver, partimos en la base y terminamos en la base y deberían medir lo mismo. Y no lo hace porque hay una deriva instrumental, que no vamos a ahondar un poquito en eso, entonces significa que algo pasa en este resorte interno del gravímetro, pueden pensarlo así, que como se estiró tantas veces, como que se descalibra un poco. Entonces la deriva instrumental es tratar de corregir, entonces uno asume una distribución lineal y uno corrige. Entonces esos datos que están en la tablita, en el fondo igual pasaron por un procesamiento previo, ¿ya? Y en la tablita ustedes tienen esto, la gravedad observada absoluta. Una vez corregido con la deriva instrumental y pasado a gravedad absoluta, ¿ya? Por eso era como importante que piensen que si bien son datos observados, se les hizo algo, y esto es lo que se le hizo, ¿ya? Entonces volvamos un poco. ¿Alguna duda? En el fondo, nosotros ahí le ponemos gravedad observada, pero la gravedad observada era esta otra, solo que le hicimos estos dos procesamientos que son corregir por deriva instrumental y pasar a gravedad absoluta. El gravímetro, además, este gravímetro era como bacán, así que entregaba el dato ya corregido por marea terrestre. Así que no tuvimos que meternos con eso. Entonces, al final, ese es nuestro eje observado, ¿ya? Solamente como para explicar un poquito de dónde venía. Entonces, ahora volvemos a la tarea. Entonces, la parte C, perdón, antes de seguir a la parte C, a Marcelo le queda una pregunta de la parte A. Adelante, Marcelo. Y la voy a leer para que quede grabado. Bueno, el piso 1 tiene espesor hacia abajo. Podría tener o no podría tener. Creo que en este caso se aplica que tú pongas tu
gravedad de referencia en algún punto, cosa de que a lo mejor no te importe lo que hay abajo. No sé si se entiende. Ya, ya, creo que sí. Ya, Más o menos. Gracias. súper. Entonces ahora seguimos. Entonces esta tabla se le hizo la corrección por marea terrestre, está pasada a gravedad absoluta y se le hizo la deriva instrumental, ¿ya? Entonces esos no son factores que tengan que considerar al trabajar esta gravedad. Después la parte C dice, considere que el espesor de la losa es de 0,4 metros. Aquí alguien podría decir como, ¿por qué no es 0,5 o por qué no es 0,3? Pueden probarlo, pero a priori lo que les pedimos es que sea 0,4. Algo que ustedes también pueden variar y a lo mejor me dicen, no, en verdad el espesor tenía que ser tanto, también es válido. Y que las losas entre los pisos están hechas de concreto. Ya ese es el material que tiene cierta densidad. Y ustedes tienen que escoger esa densidad. ¿Y por qué? Porque tienen que realizar la corrección de Bouguer a los datos observados. ¿Ya? Entonces eran datos que ustedes no les hacían nada, tienen la expresión analítica, después calculan un gradiente y ahora les pido que corrijan por la corrección de Bouguer simple. ¿Ya? Cada dato observado. Y tienen que presentar su resultado en una tabla, en el fondo de la gravedad observada, la corrección de Bouguer y la gravedad una vez hecha la corrección de Bouguer. Y a esa gravedad, una vez hecha la corrección de Bouguer, tienen que volver a hacer un gráfico y ver la pendiente. Y esa pendiente, de nuevo, sería, sería altura y valor de gravedad, ¿cierto? Y tienen que volver a comparar esa pendiente con el gradiente de aire libre teórico. Ahora va a ser igual, no va a ser igual. ¿Por qué podría no seguir siendo igual? A lo mejor si yo corro otro parámetro es más parecido. Y además discutan los factores que pueden afectar su resultado y en el fondo eso también incluye el procesamiento previo que les acabo de comentar y se los acabo de mostrar, u otros, ¿ya? Ahí la idea es que, acuérdense que a diferencia de quizás las pruebas u otro, la idea de las tareas es que desarrollen habilidades como superiores, como análisis, discusión, conclusión, que son como las más altas de las habilidades. ¿Alguna pregunta con la pregunta de gravedad de la tarea? ¿No? Ya. Entonces pasamos a la pregunta B que tiene que ver con magnetismo. Es algo que ya vienen viendo en clases del viernes y esta semana. Y se les da un modelo teórico del campo magnético terrestre. El modelo teórico es una aproximación dipolar, ¿ya? No se compliquen, sino que les doy la fórmula, ¿ya? Y tienen que estimar el valor del momento del dipolo terrestre, o m, en esta fórmula, considerando que en los polos la magnitud del campo es 60.000 nanotesla. Y pueden ocupar que el radio de la Tierra es esto y que la susceptibilidad magnética en el vacío es eso, ¿ya? Entonces, nuevamente, la parte A es una pregunta como algebraica aritmética, queremos un resultado, ¿ya? La pregunta B dice, volviendo a considerar la fórmula, ¿cuál debería ser el valor de la intensidad del campo magnético terrestre en Rancagua? Y comparar ese valor con el entregado por el modelo IGRF, ¿ya? Ustedes saben que Estados Unidos y la NASA y algunas agencias tienen un modelo que intenta explicar un poco el campo magnético de la Tierra, ¿ya? Y ustedes tienen que entrar a alguna de las páginas y uno generalmente pone latitud y longitud y te entrega declinación, fuerza del campo magnético, inclinación, ¿ya? Y aquí solamente me están preguntando si existe una diferencia en la intensidad del campo, no en la inclinación, no en la declinación, ¿ya?
Aquí es súper importante decir que θ, quizás podría hacer la aclaración en el foro, corresponde a la latitud, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la pregunta B tiene que ver con una comparación, por qué podrían ser iguales, por qué podrían ser distintos, discutir eso, y sean súper claros respecto a qué latitud o longitud están ocupando, de dónde sacaron el modelo, y entonces también es una pregunta un poco de discusión, ¿ya? Y finalmente la parte C habla de que una minera multinacional, pueden nombrar al tiro alguna, realizan campañas de magnetismo o de medición de anomalías magnéticas en 3 zonas del planeta, ¿ya? En cada campaña encuentran yacimientos, que puede ser cualquier material que sea muy fácil de encontrar con magnetismo, y esos yacimientos pueden ser modelados con una esfera. ¿Ya se acuerdan que en gravedad nosotros podíamos modelar el campo gravimétrico con una esfera e intentar ajustarlo? Bueno, se puede hacer más o menos lo mismo en el caso del campo magnético, ¿ya? Y se realizan perfiles, modelando los yacimientos como la anomalía de campo total producida por una esfera, es decir, lo que produce efectivamente esta esfera, ¿ya? Y esas son las figuras 1 o el perfil 1 de la figura 2, el perfil 2 de la figura 3 y el perfil 4 de la figura 3. Sí. O sea, figura 4 el perfil 3, sí. Entonces, solamente con estas figuras, lamentablemente se perdieron los puntos GPS de la campaña, pasas que cosan, real, y le piden que asigne a cada perfil de las figuras una ubicación aproximada. Y con ubicación aproximada, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, cerca del polo norte, cerca del polo sur, latitud media en el norte o latitud media en el sur, latitud media, imaginen que sé que son como los 45 grados de latitud. Ya eso es una latitud media. O cerca del ecuador. ¿Ya? Entonces tiene que decir, por ejemplo, polo norte o polo sur y no basta con decir polo, ¿ya? Tampoco basta con decir latitud media si no dicen norte o sur, ¿ya? Por eso están entre paréntesis y hago la aclaración en la lectura de la tarea ahora, ¿ya? Y lo importante es que justifiquen su respuesta. Entonces, esa justificación tiene que venir dada en función de las figuras, ¿ya? Entonces necesitamos primero que sean capaces de comprender la figura, capaces de ubicarla y que sean capaces de explicar por qué la figura se ve así, ¿ya? Nuevamente es una pregunta de análisis. Acuérdense que tenemos un campo magnético de la Tierra, ¿cierto? Que va a inducir en esta esfera otro campo magnético y eso es lo que nosotros vamos a medir, ¿ya? Obviamente no hemos visto magnetismo, pero con las clases y la ayudantías deberían ser capaces de responder toda esta tarea. Recuerden que tienen prueba el 28 y eso. No sé si tienen alguna duda. Recuerden que esta tarea se hace en parejas, o sea, de a dos, equipos de trabajo de 2 personas, y vamos a pedir que sean 2 personas. O sea, no va a venir un grupo con 3 y van a dejar a uno solo, o sola, o sole, sino que necesitamos que sea sí o sí, ¿ya? Así que tengan ojo cuando entregue la tarea. También puse ahí en la descripción de la tarea poner los nombres de las personas o en la entrega o en alguna parte del texto. Se entrega como un formato informe, pero más que nada sin introducción, desarrollo o marco teórico. No, simplemente si es que con una portada y van respondiendo las preguntas, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Están ahí? Ya, por ahora no, claro, Marcelo, cuando empiecen a hacerlas yo creo que van a surgir las dudas. Así que les recomiendo buscar un equipo, un compañero de trabajo
lo antes posible, porque además la idea de la tarea es que que les ayude a estudiar para la prueba también. Aquí me dicen si me molesta si me preguntan en la semana de receso. Esa es una muy buena pregunta. Técnicamente, no. O sea, no, la verdad es que no me molesta si me preguntan en la semana de receso, porque es una sensación, un sentimiento que se genera en mí. Técnicamente hablando, ya como de reglas, así como no se les pone en prueba a ustedes ni clases, eh, sería como viceversa, pero en lo personal no me molesta que me pregunten en la semana de receso. Obviamente, no esperen que les responda el día antes de la tarea a las 12 de la noche, eso no. Pero sí en un horario y en un plazo razonable, que puede ser, no sé, un día, un poco menos de responder, no hay problema. Y también soy súper claro cuando no les puedo responder algo porque es parte de la solución. Ya, así que sí, pueden preguntar la semana de receso, al menos a mí, porque a mí, como persona natural, no me molesta. Ya, no puedo decir lo mismo de otras personas porque técnicamente no se debería. ¿Sí? Ya, entonces ahora vamos con la ayudantía. Entonces ahora sí vamos con la pizarra. A ver, 2 segundos. Ya, entonces compartir. Súper. Entonces ya está todo dicho respecto a la tarea. Si tienen otra duda, no duden en enviar un mail y se hace de a 2 personas. Entonces vamos con la ayudantía 5 que tiene que ver con magnetismo, pero más allá que, por ejemplo, anomalías de campo producidas por cierto objeto como vimos en gravedad, al igual que en gravedad tenemos que ver como un poquito antes, ¿cierto? Preocuparnos del campo magnético de la Tierra. Ahora, yo quiero partir, antes de partir quisiera preguntar, este contenido es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante arduo en el sentido de que tienen muchos vectores, tenemos muchos ángulos y además generalmente trabajamos en sistemas de coordenadas que no son las cartesianas. Así que pregunto, ¿repasamos mejor las componentes del campo magnético? ¿O les ha quedado claro en las clases? Sí, porfa. Entonces, primero, si hay algunas cosas que no se entiendan, lo más probable es que tengan que ver con coordenadas esféricas, ¿ya? En general uno trabaja en la Tierra con coordenadas esféricas porque se portan bastante bien, ¿ya? Y la transformación al cartesiano puede ser un poquito más compleja. Entonces, repasemos. Entonces tenemos aquí la figura. Espérense que el lápiz falló. De nuevo.
A ver. Ya, voy a tener que reiniciar mi tablet, pero vamos. Entonces, como les comentaba, la definición del campo magnético en forma simple no está en coordenadas cartesianas, está en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Entonces, en esta figura, lo que tengo es un sistema cartesiano. ¿Ya? Tengo un sistema cartesiano con el X que me apunta hacia el norte, con el Y que me apunta hacia el este, y con el Z que es positivo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, aquí un poquito lo complicado es que yo tengo que transformar de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas según ciertos ángulos que tienen sentido físico en la realidad. ¿Ya? Entonces, el X de mi sistema cartesiano apunta hacia el norte, el Y de mi sistema cartesiano apunta hacia el este y el Z. Y podemos ver que B vendría siendo el campo magnético y vamos a tener que descomponer B para poder pasarlo al plano cartesiano, ¿ya? Por eso les decía que es un poco complejo porque este vector hay que proyectarlo. Es un vector que en coordenadas esféricas es bastante simple, pero en el fondo tenemos que proyectarlo en este sistema cartesiano. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a proyectar? Ya, tenemos. Entonces, en el fondo, vamos a pasar X y Z. ¿Ya? Imaginemos que el campo, no lo imaginemos, el campo magnético es B. ¿Ya? Y de hecho B se escribe en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? R, teta y phi. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer y sale, es como si ustedes ven cualquier tipo de transformación de coordenadas, que es una materia que no vimos, tenemos que proyectar el vector B de alguna forma para escribirlo en función de X y Z. ¿Ya? Entonces, de nuevo esa es la idea. Entonces, aquí se definen ciertos ángulos, ¿ya? Se define el ángulo de declinación y se define el ángulo de inclinación. El ángulo de declinación tiene que ver con H. ¿Y qué es H? H es la proyección del campo magnético en la Tierra en el plano norte-este. ¿Sí? Entonces ven que este atraviesa toda la cajita, pero H está solamente en una cara. Y eso no se preocupen, lo vamos a definir. Y el ángulo que hay entre H y nuestro X que apunta hacia el norte se llama declinación. ¿Ya? Estas son puras definiciones, yo sé que es un poquito difícil, pero vamos que se puede. Y tenemos la inclinación, que vendría siendo el ángulo entre este plano norte-este con la dirección real del campo magnético. ¿Ya? Entonces, X, ¿cómo paso X hacia arriba? De alguna forma.
¿cómo lo proyecto acá? Entonces yo tengo X, Y y Z, y tengo un vector así. Entonces vendría siendo B. Ya. Entonces, si yo tuviera un triángulo rectángulo, no sé, imagínenselo así. Y yo tuviera que tomar este valor, ¿cierto? Que es como X. ¿Cómo sería? No, están perdidos. No saben lo que estoy haciendo. Vamos de nuevo, pero vamos por la componente más fácil. Z. Intentemos descomponer B en Z. Entonces, yo tengo un ángulo entre B y Z que es la inclinación. Entonces yo necesito esto. Entonces, esta es la inclinación, este vendría siendo el eje Z, y yo necesito esta componente y esto se llama B. Perdón por rayar tanto. Entonces, nuevamente voy. Tengo B. Imaginemos que esos... Perdón. Tenemos este triángulo. Y esto de acá se llama inclinación. Y necesito calcular un cateto. Y la hipotenusa es el campo magnético. ¿Cómo lo voy a escribir? Estoy mirando el chat. Ah, entonces Marcelo dice que entonces sería B seno de la inclinación. Bien. Entonces, lo que pasa en las otras componentes es que yo tengo que, de alguna forma, subirlas a una cara y después volverlas a proyectar en un eje. ¿Sí? Entonces, si yo aplico, vamos a borrar acá. Entonces, en el fondo, H vendría siendo una proyección de B sobre qué ángulo. Entonces, si yo le quiero pasar al plano norte-este, tengo que proyectar B hacia arriba. Entonces Marcelo vuelve a decir B coseno de I.
Sí. Entonces, eso vendría siendo como H. Y ahora tengo que volver a proyectar este H en esta componente. Por lo tanto, entonces esto es H. Y ahora tengo que proyectar este vector sobre este eje. Entonces tengo mi eje X, mi eje Y, y ese es H. Y esto es la declinación. Y este es el, yo sé que es raro, pero este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, ¿cómo sería proyectar este H, que es B coseno de Y, en el eje X? No. Entonces, le soplo que es cateto adyacente. Perdón, cateto adyacente, sí. Y sería el coseno de la declinación. Y por lo tanto en Y es lo mismo, teníamos que proyectar en el eje Y primero, XY, y por lo tanto va a ser el otro complementario. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué pasó? Lo que hice fue tomar un vector que no está en un plano cartesiano, que de hecho viene de un vector que está expresado en coordenadas esféricas, y yo proyecté este vector en un eje cartesiano. Y al proyectar este vector, me aparecieron ciertos valores y componentes y ciertos ángulos. Y esos son los ángulos y componentes que nos piden calcular siempre en el campo magnético, porque en el fondo en el campo magnético nosotros estamos midiendo en un sistema cartesiano. ¿Ya? Yo sé que no se debe haber entendido, échenle una vuelta, es solamente proyectar. Yo sé que no necesariamente has visto coordenada esférica, pero esta es como la definición de la proyección de una coordenada esférica en un sistema cartesiano, ¿ya? Pero traten de verlo, ¿ya? Como si tengo B, tengo que proyectarlo en una cara primero, en el plano que me interesa, y eso, que ya está con coseno, tengo que volver a descomponerlo, ¿ya? Entonces vamos a definir otras cosas. Entonces, como descompuse B, la intensidad del campo magnético le voy a llamar F, y va a ser la suma de las tres componentes, ¿ya? Va a ser Bx cuadrado más Bi al cuadrado más Bz al cuadrado, ¿ya? El módulo es la intensidad, ¿ya? ¿Alguien me puede decir los rangos de intensidad del campo magnético de la Tierra? ¿No? O sea, si yo les digo que es 1.000.000 de peras. Ese es un valor de campo magnético terrestre, ¿o no? ¿Aló?
Entonces Juan dice, obviamente no, porque las peras son para cosas más importantes. Y el campo magnético de la Tierra en general, o la intensidad, varía, y varía harto. Ya, varía entre 25.000 nanotesla, que son las unidades que vamos a ocupar en geofísica. Nano es 1 por 10 elevado a menos 9. Y los 60.000 nanotesla aproximadamente, dependiendo del año en que hayan medido esta cuestión en los polos. ¿Ya? Y el campo magnético varía en el tiempo y se invierte. De hecho, la mayoría de las películas de ciencia ficción, esas que salían en el sci-fi, que eran de muy bajo presupuesto, la mayoría eran que se invertía el campo magnético y todo dejaba de funcionar. ¿Ya? Entonces, este es un rango, pueden ver que varía harto, y además el campo magnético tiende a invertirse, y para invertirse en el fondo pasa por cero. Entonces, ha ocurrido varias veces en la historia geológica de la Tierra y lo van a ver. Hay algo llamado paleomagnetismo que en el fondo nos ayuda a ver cuánto tiempo ha pasado según cuántas inversiones tengo en la litología que yo estoy viendo. Ya. Entonces, ¿qué era H? H era la proyección del campo magnético en el plano XY o en el plano este-norte. ¿Sí? Y se calcula como la suma, es una hipotenusa, de Bx al cuadrado más Bi al cuadrado. ¿Ya? Y podemos definir la tangente de la declinación como 2 catetos ¿Y cómo se calcularía la inclinación? La inclinación se calcula como el coseno de mi proyección. Acuérdense que la inclinación es el ángulo entre el campo magnético real, digamos, y su descomposición en el plano XY. Entonces se puede calcular como H sobre F o B. ¿Ya? Todo esto tiene una explicación matemática que proviene de descomponer el campo magnético que está en coordenadas esféricas en un plano cartesiano X y Z especial, y me aparecen proyecciones, en este caso la proyección del campo magnético en el plano este-norte se llama H, y aparecen ángulos. La declinación es el ángulo entre H y el norte, el eje X, y la inclinación es el ángulo entre esta proyección y el campo magnético real. ¿Sí? Son definiciones que aparecen y se llaman y tienen un nombre porque son importantes, porque las estaciones en general no miden en coordenadas esféricas, sino que se mide en coordenadas cartesianas. ¿Ya? No sé, esto lo debieron haber visto en clases y lo debieron haber entendido en clases. ¿No entienden? Si no, vuelvan a verlo, échenle una mirada, vean cómo pasar de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas o cómo descomponer en 3 dimensiones. ¿Ya? Ese sería un buen tip para tratar de entenderlo. Ahora, para el curso, con estas fórmulas y entendiendo un poquito cómo funciona el campo magnético de la Tierra, estamos dados. ¿Ya? De hecho, no sé si quieren
La gente que está acá se marea un poco con las fórmulas, como para despejarse un poco. ¿Aló? Ya, entonces Juan no se mareó, en el fondo era si querían un receso de 5 minutos o algo, a veces. Entonces seguimos nomás. ¿Sí? Ya. Démosle entonces. Entonces volvamos a nuestra ayudantía. La P1 dice, mediciones del campo magnético en un observatorio, plot twist, existen muchos observatorios de campo magnético que han registrado campo magnético desde los 50, hay uno en Putre, han dado los siguientes resultados. La componente norte, A nanotesla, en la componente este, B nanotesla, y en la componente vertical, o Z, C nanotesla. Calcular los valores de inclinación, declinación y magnitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Porque lo más intuitivo es la intensidad del campo magnético, ¿cierto? Y le vamos a llamar F, que no es nada más que el módulo. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula era la componente proyectada en X al cuadrado más la componente proyectada en Y al cuadrado más la componente proyectada en Z al cuadrado. Por lo tanto, en este ejercicio me queda que es raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Dudas con esto? No. Súper, entonces calculamos la magnitud del campo total en el observatorio, porque es lo más fácil de calcular. ¿Y por qué además? Porque lo necesito para calcular las otras cosas. Entonces, vamos a calcular H. ¿Ya? Una cosa interesante es que nosotros llamamos X al norte geográfico, H se conoce como el norte magnético, ¿ya? Y por lo tanto la declinación sería cuánto está corrido el norte magnético del norte geográfico, ¿ya? Yo creo que hay muy poca gente que se dedica a esto. Los rusos son muy buenos para el magnetismo. Quizás por eso no sepamos tanto. Entonces vamos a calcular H. ¿Y cómo se calculaba H? En el fondo era la proyección de las componentes, o el módulo de la proyección de las componentes Bx y Bi, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso sería la raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Cómo calculo la inclinación? Perdón si no veo el chat. También sabemos que, voy a poner todas las fórmulas en azul, ¿les parece? También sabemos que el coseno de la inclinación, la tangente de la declinación era igual a Bi partido por Bx. ¿Sí? Que en el fondo tiene que ver con esta proyección, ¿cierto? La tangente, este y este. Por lo tanto, en este caso,
es igual a B partido por A. Y por lo tanto, y no preocupándonos de los dominios de la tangente, podemos decir que la declinación es igual a tan menos 1 de B partido por A. Recuerden que la tangente es una función impar, por lo tanto, si estos tenían algún signo, ese va a salir hacia afuera y vamos a tener declinaciones negativas o positivas. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Por qué Bx es ahí y Bi es B? ¿O lo dice en el enunciado? Así es, Juan. Juan, ¿cierto? Perdón. Sí, de hecho, dice, en el norte o en el eje X era A, en el este o en el eje Y era B, y en la componente Z o vertical era C. Lo dice en el enunciado. Yo sé que es un poco raro ver el X como eje arriba y el Y hacia el lado, pero así se trabajan en sistemas cartesianos en la Tierra, cuando transformamos a UTM, por ejemplo. ¿Ya? Sé que es un poco raro, pero después uno se acostumbra. Ya, entonces, ¿qué nos falta por calcular? Entonces calculamos la declinación. Y en el fondo, ¿por qué calculé H? Porque lo necesito para calcular la inclinación. ¿Por qué? Porque por definición el coseno de la inclinación es igual a H o una cara de la caja o el eje o la descomposición del eje o la descomposición del eje XY de B es igual a H sobre el campo magnético total, que en este caso es lo mismo que F. ¿Ya? Y por lo tanto me queda que la inclinación, y no nos preocupemos del dominio del coseno, coseno a la menos 1, ¿de qué? De H, que es A cuadrado más B cuadrado, partido por A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Uf. Alguna consulta fue aplicar las fórmulas, pero con letras, para que nos fuera quedando un poquito más claro. Entonces, aquí hay una pregunta de discusión, ¿ya? Dice, ¿qué debe cumplirse para A, B y o C si este punto está en el hemisferio norte alejado del ecuador? ¿Ya? ¿Y con qué tiene que ver eso? Vamos a poner una figurita acá. Entonces, ustedes deben haber visto en clases, el campo magnético de la Tierra es como un imán, entonces las líneas de campo entran y salen, salen del polo sur y entran al polo norte. Y cada una de estas líneas nosotros las podemos llamar V. ¿Ya? V de la Tierra.
Entonces podemos ver que además de variaciones, como ya les dije, entre 25.000 y 60.000 nanotesla, también tenemos variaciones en los ángulos, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Tiene sentido, ¿cierto? Además de cambiar de intensidades, como que pueden ver que cambia de dirección dependiendo de qué parte del planeta estoy. ¿Sí? Ya. Entonces aquí tenemos la componente horizontal, vertical. Y esta componente horizontal era la descomposición en el plano cartesiano. Entonces es H. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que cumplirse para que estemos en el hemisferio norte, pero alejados del ecuador? Que estemos por acá, justo donde yo marqué el B. ¿Qué tendría que cumplirse sobre estos parámetros? Ya, vamos a dar un tip entonces. ¿Ya? La inclinación magnética, entonces, ese ángulo entre la componente proyectada horizontal en el XY y el campo total. Entonces, si Y es mayor que 0, significa que el campo está entrando a la Tierra. Y si Y es menor que 0, significa que estoy saliendo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy entrando, el ángulo es positivo. Pero si estoy saliendo, imagínense, ahí estoy saliendo. Acá estoy entrando, ¿el ángulo tiene sentido que sea positivo? Sí. Y si estoy saliendo, me tengo que dar toda la vuelta. Y por lo tanto me quedaría un ángulo negativo. Sí, no, a veces, tal vez. De hecho, en el ecuador magnético, ¿y por qué digo magnético? Porque acuérdense que nosotros definimos un norte magnético que es distinto al norte geográfico. La inclinación vale 0. Miren ahí cómo está el vector. En el polo norte magnético, mi inclinación vale menos 90 grados. Está entrando. Y en el polo sur vale 90 grados. Y creo que lo dije al revés acá. Así que eliminemos esa parte. Ya. Entonces, básicamente, para que I sea negativo,
necesitamos que la componente vertical suba o baje. Entonces en el hemisferio norte, no, me equivoqué acá. En el hemisferio norte necesitamos que las líneas de campo estén entrando y por lo tanto va a ser como este caso, donde vimos que la inclinación era positiva. Así que, ¿qué debe cumplirse? Debe cumplirse que C sea mayor que 0. ¿Ya? Sí, no se entendió para nada. Y no se entendió porque di... No pesquemos esto, ¿ya? Esto está bien. En el ecuador magnético la inclinación es 0. ¿Ya? Entonces, si yo estoy entrando, veamos la figura de referencia, por favor. Si yo estoy entrando, imaginemos que estoy en el polo norte. Yo estoy entrando perfectamente, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto valdría la inclinación? Casi. Exacto, es positiva. Sí. Y si yo estoy saliendo, estoy hacia el otro lado. Por lo tanto, sería negativa. O dicho de otra manera. Vamos de nuevo. BZ. Es B por seno de la inclinación. En esta figura. ¿Sí? Ya. Entonces, para que sea máximo, Marcelo dice que debe ser 90. ¿Por qué en 90 el seno vale 1? Porque recordemos que el seno se mueve entre -1 y 1. ¿Sí? ¿Sí? Y si estoy saliendo, la inclinación es negativa y el seno es una función impar. Por lo tanto sale y se me invierte mi BZ. Sale. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito mejor? ¿Entendieron lo de por qué sale? ¿Cierto? Digamos que sale, Marcelo. Por el momento, más allá de los signos, me interesa que vean el comportamiento de la flecha. ¿Ya?
Pero ¿entienden la relación entre entrar y salir y la inclinación? Sí. Ya, con eso deberías bastar para la tarea parte 3. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que C sea mayor que 0. Sí, porque en el fondo tiene que ver con esto. PZ. PZ, C. C mayor que 0, las flechas entran. ¿Se entiende la sucesión? Sí, sí. Sí, yo sé que hay muchas flechas metidas, yo sé que no es fácil, yo sé que de hecho nadie lo estudia a nivel geofísica, pero es súper importante. eh, pero en este nivel, más que descomponer vectores y todo eso, necesitamos que entiendan el comportamiento del campo magnético de la Tierra, ¿ya? Y el campo magnético de la Tierra es un imán, y por lo tanto hay flechas que entran y salen. Y tenemos un campo magnético que está descrito en coordenadas esféricas, y al pasarlo a coordenadas cartesianas me aparecen la inclinación, el campo de norte magnético y la declinación. Sí, 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 ya. Ese es como el objetivo de esta parte del curso. Entonces, vamos a conversar sobre otra pregunta. Acuérdense que yo siempre subo las pautas de las que no alcanzo a hacer. Ya. Vamos a hablar de la P2. ¿Ya? ¿Y por qué vamos a hablar? Porque la primera pregunta tiene que ver dónde se ubica el observatorio y a qué se deben las variaciones observadas en el gráfico. ¿Ya? Y calcular la declinación e inclinación magnética sería ocupar las mismas fórmulas que están acá. Pero la gracia quizás de magnetismo y de esta parte es un poco conversar sobre las cosas, porque ya se dieron cuenta que la matemática y las coordenadas involucradas hace que sea súper difícil los ejercicios en sí mismos, ¿ya? Porque hay cosenos directores por ahí también. Entonces, eh, yo sé que es duro, para mí mismo fue duro en su momento. Imagínense que tuve 3 ramos y en el tercero aprendí, se supone. Eh, entonces, más que cosenos directores o eso, nos interesa el campo magnético de la Tierra, cómo se comportan, por qué varía y cómo funciona la flecha. ¿Ya? Ya, entonces dice, ¿dónde se ubica el observatorio? Entonces tenemos, este es el campo total, y esta es la componente X, y Z. ¿Y qué valor tiene la componente de Z? ¿Positivo o negativo? Acuérdense lo que acabamos de ver. Si es positivo, en el fondo significa que yo estoy entrando. ¿Sí? Entonces, ¿en qué hemisferio se encuentra?
Son los valores de la derecha, Marcelo. Es como el promedio temporal de ese periodo. Entonces ya dijimos, BZ tiene que ver con esta descomposición. F seno de I. Ya, entonces cuando yo entro es positivo y yo cuando salgo es negativo. ¿Sí? Entonces, si BZ es positivo, entonces ¿en qué hemisferio estoy? Entonces Marcelo dice que como es positivo, entonces estoy en el hemisferio norte. Correcto. Efectivamente estoy en el hemisferio norte. Y me di toda esa vuelta para decir que entonces solamente me tengo que fijar en el Z. ¿Ya? Porque acuérdense que el seno es una función impar, entonces me va a dar el signo de la inclinación, y la inclinación en ciertas partes va a ser negativa y positiva. Eso lo vamos a ver la próxima clase, lo más probable. ¿Ya? Bueno, explique entonces por qué se ubica en el norte. Y esa es más o menos la explicación, ¿cierto? Que el Z tiene que ver con la inclinación y tiene que ver con la entrada y la salida del campo magnético, ¿cierto? Del B, y por lo tanto, en este caso estaría entrando y por lo tanto sería la inclinación positiva y por lo tanto sería el BZ negativo y, perdón, la inclinación sería negativa, el BZ negativo y estaría en el norte. ¿Sí? Y lo último que vamos a conversar, porque al final este es el mismo ejercicio que A vale esto, B vale esto y C vale esto. ¿A qué se deben las variaciones observadas en el gráfico? Refiérase a las variaciones de alta y baja frecuencia del campo magnético en general. Entonces, al igual que preguntó o notó Marcelo, aquí como que hay oscilaciones, ¿sí? Y hay oscilaciones de alta frecuencia y de baja frecuencia. ¿Ya? Entonces yo voy a encerrar y les voy a preguntar qué corresponde a alta frecuencia y a baja frecuencia. Esto de acá. Y esto de acá. Entonces tengo abierto el chat. ¿Cuáles serían variaciones de baja frecuencia? ¿Las rojas o las azules? Porque antes de explicarlo tenemos que identificarlo. Entonces Marcelo dice que las variaciones de baja frecuencia son las rojas. ¿Sí? Sí. Entonces rojo va a ser... Y en el fondo, ¿por qué lo sé? Porque si bien abajo estoy en tiempo, ¿cierto? Y el tiempo es como el periodo, y es como el inverso. Entonces esto sería baja frecuencia o alto periodo o gran periodo o que duran harto, y por lo tanto las de alta frecuencia serían las azules. O de corto periodo. ¿Sí? Acuérdense que son inversamente proporcionales. Lo vamos a repasar cuando veamos ondas. ¿Sí? Ya, entonces las identificamos. Y ahora, ¿a qué pueden deberse? ¿Alguien, alguno? Ya, entonces, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sería el campo magnético si no tuviéramos nada, 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 nada? ¿Debería oscilar o no? No, ¿cierto? No debería oscilar. Entonces, hay cosas que hacen
que se perturbe el campo magnético de la Tierra. Y como buena película de ciencia ficción, ¿qué creen que puede ser? Entonces Marcelo dice por el Sol. Entonces, efectivamente, cuando el campo magnético más externo de la Tierra se ve afectada por, o la ionosfera se ve afectada por estas explosiones solares, se va a generar una perturbación. Muy bien. ¿Y eso será de alta frecuencia o de baja frecuencia? Esa perturbación. Marcelo dice que alta. ¿Ya? ¿Por qué? No, o sea, no sé la verdad sí físicamente, pero me suena que cuando decían que habían llamaradas como, cuidado con los aparatos y todo eso. Ya, sí. Pero tienes que pensar que lo que dije o que yo te expliqué que en el fondo el Sol afecta en la capa más externa del campo geomagnético y es algo como súper grande. Y en general cuando estoy lejos y es grande, me genera una baja frecuencia o de largo periodo. Porque efectivamente el Sol manda estas llamaradas, pero el fenómeno puede durar horas. Y piensa que en el fondo este observatorio está en la Tierra y lo que está pasando con el Sol está en la última capa de la atmósfera, la ionosfera. Entonces igual nos llega como algo bien grande, pero como lento. No sé si se entiende. Entonces, la interacción con la ionosfera sería de baja frecuencia. Y la alta frecuencia, ¿a qué creen que se podría deber? O sea, Juan, más que llegue menos, en el fondo la perturbación que siente el observatorio que está en la Tierra bien lejos de la zona perturbada, genera que llegue a un alto periodo. Lo vamos a ver en sismología, pero imagínense que estamos en una estación súper cerca de un terremoto, obviamente vamos a sentir alta frecuencia, ¿cierto? Pero si estamos muy lejos, como en Japón, vamos a sentir el efecto por horas, porque las ondas que llegan se van a ver. Es como más o menos ese efecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es de baja frecuencia o largo periodo. Imagínense en el día y la noche, ¿cierto? En el día, en el fondo, en ciertas zonas estamos recibiendo radiación y en la noche estamos sin radiación y por lo tanto también hay un efecto en el campo magnético que medimos. Entonces, día y noche, ¿es algo rápido? No. ¿Sí? No sé si así queda más claro. Ya, entonces la baja frecuencia son estas explosiones solares, el efecto eh, del día y la noche, ¿cierto? De mayor radiación, etcétera. Y la alta frecuencia, ¿a qué creen que se puede deber? Entonces, como la baja frecuencia eran cosas que estaban lejos, quizás, en la última capa de la ionosfera, de la atmósfera, eh, entonces, ¿qué cosas deben haber sido que provocaron esas perturbaciones de alta frecuencia? ¿Cosas más lejanas o más cercanas? Entonces, Alejandra dice movimientos internos de la Tierra, Juan dice perturbaciones dentro de la Tierra, y en el fondo tiene que ver con la magnetización de la roca en la corteza, efectivamente, pero también perfectamente podría ser, miren lo que voy a decir,
perfectamente podría ser una tormenta eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un campo eléctrico variable genera un campo magnético y ese campo magnético interactuaría con nuestro campo magnético que estamos midiendo. Entonces se conocen como, son campos magnéticos inducidos por fenómenos atmosféricos, por otro tipo de fenómenos. Y efectivamente también hay una contribución de ciertos procesos en la Tierra o movimientos, pero tiene que ver principalmente con estas tormentas eléctricas y la inducción en ciertos materiales de la Tierra. Entonces también tiene que ver con los materiales dentro de la Tierra, que son inducidos campos magnéticos por campos eléctricos variables. Yo sé que es muy complejo, yo no sé su nivel de electromagnetismo, por ejemplo. Es muy difícil, de hecho en prospección geofísica se ve en método electromagnético y ni siquiera se logra ver la teoría, pero en el fondo piense que cualquier campo eléctrico también va a generar campos magnéticos inducidos que van a interactuar con mi campo magnético de la Tierra. Entonces, quedémonos con que las altas frecuencias son fenómenos cercanos a la estación, que tienen que ver quizás con magnetizaciones de ciertos objetos de la Tierra, o magnetizaciones inducidas por fenómenos eléctricos de la atmósfera, como los rayos, ¿sí? O el paso de un cable, o el paso de un auto, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo importante es como que las altas frecuencias tienen que ver con fenómenos locales y fenómenos bien rápidos en el tiempo, y la baja frecuencia tiene que ver con fenómenos bastante lejos, de gran escala y de gran escala. ¿Sí? ¿Nos quedamos con eso? Yo diría que este es el contenido más difícil del curso, así que no se frustren. En general, a mí me cuesta mucho entenderlo, y eso que trabajé con métodos electromagnéticos, y yo creo que por eso lo entiendo un poco más. Pero vea la descomposición de vectores para entender bien cómo vienen. Nos interesa mucho que sepan cómo se comporta el campo magnético, si las flechas entran o salen, y de qué pueden deber las bajas y las altas frecuencias. Y de hecho, la pregunta de cálculo de la tarea es una fórmula que nosotros le dimos. ¿Se entiende? Entonces no les vamos a pedir cosas muy extrañas. Necesitamos que ciertos conceptos queden claros. ¿Ya? Sí. Así que no se frustren. No es necesario entenderlo todo ahora, sino que con Laura tenemos bien claro como las cosas que tienen que quedar claras. ¿Ya? Y vamos a ser bastante insistentes en repetirlas. ¿Ya? Pero la descomposición vectorial con cosenos directores, no. ¿Ya? No. Así que voy a ver si les puedo subir a material docente un material que tengo de magnetismo, pero a veces pasa eso, que hay una diferencia muy grande respecto a nuestras propias habilidades físico-matemáticas o nivel de maduración de ciertos conceptos versus el apunte. Porque, como ya les dije, esto es tan difícil como uno quiera, y de hecho lo más simple también es muy difícil. Pero no se frustren, y mientras tengan esos conceptos claros, sepan calcular la declinación, la inclinación, el campo total y el norte magnético, estamos ok. ¿Les parece? Dejamos hasta acá. Pero no se frustren, ¿ya? Es difícil, lo es. ¿Sí? Ya. Entonces, están cansados, es viernes, la próxima semana tienen muchas cosas, así que lo dejamos hasta acá. Que les vaya bien, preguntas en la tarea